Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre las 8 pautas para conseguir la educación más exquisita que existe. La psicóloga Ana Asensio explica cómo es posible educar a los hijos en amabilidad y firmeza. Como siempre voy a dejar el enlace del artículo en la descripción por si queréis leerlo completo. En este caso vamos directamente a comentar esas 8 pautas que Ana Asensio nos propone para esa educación en firmeza y en amabilidad. Vale, empezamos por la primera. Hablar desde el corazón, más concretamente poner la razón al servicio del corazón. Es decir, el cariño ha de estar siempre presente en la educación de un niño o una niña. Es verdad que todo el mundo tenemos interiorizado esto, pero en las situaciones diarias, por el estrés laboral, por el estrés familiar, por las cargas o situaciones externas a la educación de nuestro hijo o hija, muchas veces se ven afectados. Por lo tanto, siempre el cariño presente en todas las fases de las cuales vamos a hablar. El segundo, establecer los límites. Y más concretamente, establecer los límites o poner los límites claros desde pequeños. ¿Y por qué señalo o marco desde pequeños? Porque muchas veces dejamos esta educación para mañana. Es que es muy pequeño, vamos a disfrutar de él o de ella y ya vendrá, ¿no?, la educación cuando pasen un par de años o cuando pasen unos meses o cuando pasen unos días. La educación y los límites se ponen desde edades tempranas, porque si no, posteriormente nos podemos ver envueltos en ese bucle de negatividad que ya está asumido por el niño o niña y es muy difícil cambiarlo. Por lo tanto, aquí nos pone un ejemplo muy claro y dice: al igual que damos por hecho que enseñamos a nuestros hijos a ir a hacer sus necesidades al baño y no en casa, de igual manera habrá unas normas en convivencia a respetar dentro de un hogar que deberán ser lo suficientemente consistentes, sin ser muy laxas o ser muy rígidas, porque ambos extremos son negativos, para que la educación tenga unos mejores frutos. Por lo tanto, límites suficientemente consistentes, ni muy laxos ni muy rígidos, porque si esos límites son demasiado laxos podemos llegar a no tenerlos o no conseguir los resultados que buscamos, y si son demasiado rígidos podemos llevar al niño o niña a un nivel de estrés extremo que puede ser sumamente perjudicial para él. Tercero, estar abierto a negociar. Y estar abierto a negociar no significa que tengamos que ceder en los límites anteriormente planteados. Es importante que nuestros hijos poco a poco vayan aprendiendo que tienen voz. Esto yo lo recalco muchísimo en las clases. Es decir, yo siempre les digo a mis alumnos o alumnas que aunque tengan una edad temprana, que sean niños o niñas, su voz tiene poder dentro de la familia, a la hora de reciclar, a la hora de ser amables con los demás, a la hora de plantear propuestas, tanto de viajes como de objetivos, actividades extraescolares. Su voz tiene valor y que se les escucha, que es lo que viene a continuación. Y más adelante esa voz también se convierte en voto. Y si en la adolescencia no queremos que esto se convierta en guerra de imposiciones, que esto llega a destrozar familias y es literal, porque cuando entras en una guerra constante el ambiente familiar se crispa y es muy complicado para todas las partes, ya que dentro de una familia también está la parte como pareja de padre y madre, y después está la relación con los hijos y los hijos entre ellos, si hay relación de hermanos o hermanas. Por lo tanto, todo esto es muy importante, llegar a ese punto de equilibrio para poder sostener la balanza del ámbito familiar. Vale. En cuarto lugar, hablamos mejor que gritar, ¿no? Hablar mejor que gritar siempre. Si yo en este vídeo me pusiese a gritar, muchos de vosotros pensaríais: ¿pero qué estás haciendo? Pues muchas veces en discusiones, y no voy a utilizar la palabra discusión, en debates o en conversaciones de casa, muchas veces elevamos el tono de voz por encima de lo que lo hacemos en otras situaciones. Nosotros no, si tenemos
una conversación con un compañero de trabajo o compañera de trabajo, aunque pensemos que llevamos la razón, no elevamos el tono de voz tanto como lo hacemos en casa. Obviamente en casa estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos cómodos y por ello tomamos ciertas licencias que no lo hacemos en otros lugares. Pero siempre hemos de mantener ese tono, porque si el tono es amable, es de respeto y la respuesta está calmada, siempre es mejor la reacción, tanto del niño o de la niña. Y también, como he hablado antes, también en el núcleo familiar, que es padre, madre. Por lo tanto, y sin enrollarme mucho más al respecto, hablar mejor que gritar. Punto 5. Cuidar el espacio personal de autocuidado para recargar la pila. Vale, vamos a leerlo literal para poder entenderlo un poco mejor y después hacemos las explicaciones. Para poder dar, uno tiene que estar lleno. Esto de que tienes que sentirte bien contigo mismo para poder hacer sentir bien a los demás sería este punto, pero quiero leerlo literal. Tiene que tener, y para poder educar y dar lo mejor a las personas que más queremos, es importante que seamos conscientes del valor del autocuidado y de la responsabilidad de este tema. Es importante estar bien para cuidar bien. La educación y la crianza son actividades de alta demanda y exigencia a nivel energético, que bien entendidas pueden ayudarnos a crecer y a ser muy felices, pero que si nos sobrepasan pueden llegar a estresarnos y a sacarnos de nuestro centro y equilibrio. Y aquí empiezan los problemas. Por eso es importante atender a la amabilidad, y al cuidado con nosotros mismos como eje central del amor hacia los nuestros. Obviamente, cuando alguien ya se pone en el rol de educador, parece que él mismo o ella misma pasa a un segundo plano y lo más importante es educar y darlo todo. Pero si dentro de ese educar y darlo todo no hay un respeto por ti mismo, no hay un autocuidado, no estás realizado como persona, no vas a poder educar de manera correcta ni vas a poder dar tu 100%. Por lo tanto, cuidado con lo que voy a decir, porque la palabra egoísta hay que saber llevarla, pero hay que ser un poco egoísta y cuidarse a sí mismo también en ciertos momentos, buscar los momentos oportunos y también saber elegir esos momentos para el autocuidado y realización personal. Esto hará que eduquemos muchísimo mejor. Punto 6. Cuidar las emociones y preguntar. Una educación emocional siempre es un regalo. Completamente de acuerdo. O sea, yo en mis clases también doy muchísima importancia al cuidar las emociones y al saber transmitirlas, porque es muy importante que los demás también entiendan cómo tú te sientes, para que te puedan comprender y ayudar. Así que esto es importantísimo. Punto 7. Dar espacio a la comunicación. Es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Por aquí. Estar abierto a negociar nos lleva a dar espacio a la comunicación. Si desde que son pequeños, la comunicación es importante, creamos espacios de escucha donde expresamos cada uno con sus preferencias, aunque no todas nos entusiasmen por igual, obviamente, conseguiremos empatizar y acercarnos a su mundo y ofrecerles también cachitos del nuestro que ellos puedan comprender. Ellos como niños comprenderán muchísimas más cosas de las que nos creemos si lo educamos y lo trabajamos. Por lo tanto, también tenemos que estar dispuestos a escuchar su mundo, que muchas veces nos van a parecer, si no tonterías, cosas que no tienen sentido para nosotros, pero ellos van a estar completamente convencidos de lo que dicen. Por lo tanto, hay que escuchar y hablarlo y no directamente dar negativas al respecto, sino argumentar por qué sí o por qué no. Si trabajamos esta conexión comunicativa, tendremos mucho camino ganado en la educación y en la sintonía con nuestros hijos. No solamente en la educación, porque al final la educación también es sintonía y relación directa con nuestros hijos. Si queremos establecer vínculos de confianza, es muy importante llevar a cabo todo lo que hemos estado hablando. Por lo tanto, todo esto es uno al final. Aunque sean 8 consejos, es un gran consejo. Y por último, cuidar y atender los valores. Reconocer, aceptar, respetar y agradecer.
Y reconocer nosotros como adultos también nuestros errores, no solamente las cosas positivas o también las cosas negativas, ya que eso hará que nuestros hijos o hijas puedan reconocer también sus errores en un futuro y de cara a nosotros, es decirnos, oye, me he equivocado en esto, ayudadme, ¿cómo puedo solucionar el problema? Y esto es muy importante. Son valores fundamentales de vida, al igual que otros tantos como la generosidad, el perdón, la valentía, la voluntad, la fortaleza, pues bueno, todos los valores importantes dentro de lo que es ser una persona, ¿no? Estos valores seguro que los queremos para nuestros hijos o hijas, además de para nosotros. Por ello es importante ponerlos sobre la mesa, sacarlos a la luz, hablar de lo que en nuestro día ha habido de cada uno de ellos y dar nosotros ejemplo. Esto es lo típico, hay que dar ejemplo, sí, pero es que hay que hacerlo. No solamente decir las cosas, hay que hacerlo y aunque parezca el típico tópico, hay que hacerlo todos los días. Como padres, cada vez que se me ha ido, no pasa nada, vamos a bajar otra vez. Como padres, cada vez que podamos y vivir en coherencia con lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Esto será garantía, de felicidad, porque si hay algo que produce felicidad es vivir en coherencia con uno mismo y con la vida. Creo que todo es de lógica, todo lo tenemos sumamente interiorizado frente a la educación de niños y niñas, pero después en nuestro día a día y en el estrés diario y sobre todo tema de horarios, tema de llevar, recoger, trabajo, tareas de casa, familia, son muchísimas cosas que hacen que todo esto se vaya diluyendo poco a poco. Por lo tanto, es tenerlo presente. Esta lista creo que está muy completa y habla de lo verdaderamente importante. Después hay muchísimas otras cosas, pero lo verdaderamente importante es educar como personas. Después, educar en conceptos, en conocimientos, todo eso llegará, pero lo más importante es lo que está dentro. Por lo tanto, 8 consejos muy válidos. Me ha gustado muchísimo el artículo y por eso lo he comentado. Espero que os haya sido de ayuda. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.